Muy buenas noches, sean todos bendecidos por el Señor. Y no hay cita que no llegue ni fecha que no se cumpla. Aquí estamos en esta noche. Muchas gracias, hermano Andrés, por estar aquí esta noche. Le agradecemos mucho, como siempre, su presencia y que nos esté ayudando con de que estamos nosotros en el aire, transmitiendo en vivo la palabra de Dios. Esta noche vamos a concluir la serie de la Iglesia del Señor Jesucristo. El hermano Andrés nos ha presentado algunas lecciones muy buenas sobre este tema. Y esta noche hablaremos un poco de cómo ser miembro de la Iglesia verdadera. La Iglesia verdadera fue la Iglesia que Cristo estableció desde allá en Mateo 16, versículo 18 en adelante. Cuando Él le dijo al apóstol Pedro que sobre esa roca, o sea, la confesión que Él hizo de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo iba a edificar su Iglesia y que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Esa misma Iglesia se hicieron miembros aquellas personas que creyeron en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Y después Pablo nos escribe desde Romanos capítulo 16 y el versículo 16 que las iglesias de Cristo se saludan o les mandan saludos. Y ahora el hermano Andrés y su servidor vamos a platicar un rato sobre cómo ser miembro de esa iglesia verdadera. ¿De qué nos sirve tener una iglesia verdadera en nuestra ciudad, en nuestra tierra donde vivimos, y no saber cómo hacerse miembro de esa iglesia? Hermano Andrés, ¿qué piensa usted de este tema? Buenas noches nuevamente para aquellos que se acaban de integrar aquí a estos pláticas que estamos teniendo. Hemos visto los temas, por qué hay tantas religiones, y hemos visto la iglesia de Cristo es la verdadera y cómo encontrar a esa iglesia verdadera. En esta noche veremos cómo ser miembros de la iglesia verdadera. Cuando nosotros hablamos sobre este tema debemos de considerar un poco en cuanto a lo que se trata o lo que significa miembros o membresía. Cuando uno quiere poner su membresía en algún club o en alguna tienda de renta de películas, se le demandan algunos requisitos. Y cuando uno quiere ser miembro de algún lugar es necesario llenar los requisitos que se piden. De otra forma no puede ser miembro. Hay algunos grupos sociales que se reservan el derecho de admisión. En las iglesias del mundo se manejan diferentes formas de cómo venir a ser miembro. Algunas denominaciones le piden como requisito algo de tiempo. En ocasiones el pastor o líder de la iglesia X se reserva el aceptar o no aceptar a alguien que quiere venir a la conversión. Hay quienes consideran necesario que se junte un grupo de candidatos para hacer el acto del bautismo o confesión de fe, como le llaman algunos, y así venir a ser de esa asociación religiosa. También se maneja en las instituciones religiosas el hecho de aprender su credo, sin lo cual no se puede ser miembro. Para las iglesias del mundo es fácil aceptar como miembro a alguien que quiere serlo pronto. Le es difícil aceptar. ¿Qué dice en la Biblia sobre quiénes y cómo se hacían miembros en la iglesia del Señor? Bueno, pero mire, estamos hablando de cómo sernos miembros o hacernos miembros de la iglesia verdadera, y usted ha mencionado varias veces la palabra miembro o membresía. Para ser muy claros, y pues la honestidad es lo mejor que podemos darle a los que nos están escuchando esta noche, la palabra membresía, ¿aparece en la Biblia? No, no aparece. Sí, no aparece, es un término humano que nosotros usamos para comunicar la idea de que hay que pertenecer a un grupo. Y es lo que la palabra membresía significa, el pertenecer a un grupo. El hermano Andrés, nos explicó hace algunas semanas que la palabra iglesia, en el griego eclesia, significa llamados fuera de, y llamados fuera del mundo para ser parte de algo supremo, algo divino, algo mejor, que viene siendo la iglesia como la conocemos hoy. Y cuando hablamos de membresía, la palabra membresía en sí denota de que hay alguien que controla o dicta los términos para ser miembro, ¿verdad? Así es. Pues usted ahí usó un ejemplo de cuando queremos sernos miembros de un club para rentar películas o aún un club para ir a hacer ejercicio. Yo sé que he ido y he pertenecido a varios clubs para hacer ejercicio y me han demandado tiempo, han pedido que les dé dinero y que les dedique también, aparte del dinero, una dieta, que he fracasado en dos de esas cosas y por eso no me ha resultado ningún efecto.
quizás también en la Biblia, cuando hablamos de pertenecer al grupo de la iglesia del Señor Jesucristo, Dios demanda de nosotros algunos términos, o algunos requisitos, perdón, demanda algo de nuestra parte, y creo que vamos a poder nosotros estudiar un poco sobre este tema. Sí, es muy importante ver lo que dice en la Biblia sobre quiénes y cómo venían a ser miembros en la iglesia del Señor. En otras palabras, cómo formar parte del cuerpo donde Cristo es la cabeza, como dice en Colosenses 1:18, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza del cuerpo. Así de que, recordando esto, podemos entrar a un punto en el cual podemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él anduvo en su ministerio, es más, cuando empezó su ministerio, su mensaje principal era el anuncio de su reino o del reino de su Padre. Por ejemplo, en Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dedicó las condiciones para entrar a ese reino. En Mateo 7:21, que es un versículo muy popular y muy bueno, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo empezó a predicar y a decir que debía de arrepentirse la gente para venir al reino de Dios. No todo el que le decía Señor, o no todo el que le fuera a decir Señor, entraría en ese reino, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es como lo que yo le comentaba sobre el club de ejercicios, de que para yo ver el resultado tenía que hacer algunas cosas que ellos demandaban de mí. Y para nosotros poder aprovechar de las bendiciones que están en el reino, hay que ser miembros de ese reino. Y Cristo lo dice muy claro, no solamente está en que uno diga, mira, yo soy cristiano, o está en que uno actúe de una forma religiosamente, que actúe de una manera religiosa, sino que Cristo aquí nos dice muy claro, si uno quiere ser parte del reino de los cielos, tiene uno que hacer todas las cosas que el Padre ha mandado. Y esas cosas las hayamos escritas en las páginas del Nuevo Testamento. Y en otras palabras, lo que enseñó Jesús es a tener un cambio, y esto nos lleva a una conversión. Si no hay conversión, no se puede entrar al reino de Dios. Si no hay conversión, no se puede ser añadido a la iglesia, no puede ser membresía de la iglesia. En Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 4, el Señor Jesucristo ilustra de esta forma. Dice el escritor, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor demanda una conversión, demanda una actitud sencilla, una actitud humilde, pero que haya un cambio en el corazón, no que sea un engaño, y precisamente el arrepentimiento nos lleva a cambiar de vida. Es necesaria la conversión para poder entrar al reino de Dios. Un niño sirve como ejemplo de esto, porque un niño tiene limpieza en su vida, y un niño es parte del reino de los cielos. Así de que cualquiera que se humille como un niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mientras que el hombre piensa en cómo puede tener más poder, puede tener más autoridad, puede tener más alcance en aquellas cosas que desea su carne, el Señor demanda humildad, y el Señor demanda un espíritu de niño para que la persona pertenezca a su cuerpo. Tenemos ejemplos muchos en la Biblia. Tenemos ejemplos de las personas que vinieron a Cristo y que fueron añadidos a su iglesia. Nosotros podemos todavía confirmar más el punto de la conversión cuando vemos los ejemplos bíblicos.
¿Cómo vinieron a ser miembros los judíos a los que Pedro predicó su primer sermón? ¿Cómo vinieron a ser miembros estas personas y a ser parte de la iglesia? Bueno, ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 36 en adelante, el apóstol Pedro nos explica de cómo los primeros discípulos llegaron a ser cristianos y miembros del cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Por muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es interesante, vemos aquí varias cosas, hermano. Sí, antes de entrar al versículo 36, podemos ver el mensaje de Pedro hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la sepultura en aquellas palabras que dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y también habla de la resurrección en el versículo 32. Ahora que Pedro está aclarando todas estas cosas, llega el momento en descubrir quién fue Jesús, quién era ese Nazareno. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso era lo que Pedro quería predicar de Jesús, que Él era el Señor y era el Cristo. Cuando las personas que están oyendo a Pedro entienden este mensaje, se entristecen y le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Juntamente con los otros apóstoles que estaban ahí también. Ahora, el apóstol Pedro les da enseñanzas, les dice arrepiéntanse. Ya en esta parte tenemos que explicar un poquito más la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en su significado más práctico es cambio de mente. Había una persona que cuando entendió el significado de la palabra arrepentimiento, se emocionó tanto que dijo, entonces yo tengo que cambiar como un giro de 360 grados. Y no es de 360 grados, es de 180 grados. Porque cuando uno da una vuelta de 360 grados, vuelve al mismo lugar. Tiene que ser de 180 grados. Voltear hacia el lado contrario. Si estamos en el mundo, si estamos en el pecado, voltear hacia Dios y quedarse ahí. La palabra arrepentimiento es cambio de mente. Es lo que el apóstol Pedro nos ha de indicar cuando nos revela allí el Espíritu Santo de que la gente fue compungida de corazón, que fueron quebrados, fueron entristecidos, fueron acusados de haber matado de una manera horrible y cobardemente al Hijo de Dios, al Mesías. Y después de haberles dicho estas cosas, ellos sintieron una gran tristeza en su corazón y desearon arreglar eso, lo que habían hecho. Deseaban ellos buscar la manera de cómo estar bien con Dios otra vez, como si era posible estar bajo las buenas gracias de Dios. Entonces cuando ellos le dicen a Pedro, ¿qué es lo que haremos? Pedro les dice de que se deben que arrepentir. Ese compungimiento, esa tristeza lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento genuino es cuando uno deja totalmente lo que está practicando. Se siente muy triste de lo que estaba haciendo, de la manera que estaba viviendo, para poder ya llegar a caminar en un camino muy nuevo. Y cuando vemos la actitud de Pedro hacia estos hombres, entendemos de que estos hombres, ahora que están tristes por la palabra de Dios, esa tristeza es por Dios, es de Dios esa tristeza. Ahora Pedro les dice arrepiéntanse. Y el arrepentimiento lleva a otro paso, lleva al bautismo, a la conversión misma. El arrepentimiento es un paso antes de la conversión. La persona debe de ser bautizado según las palabras de Pedro. Arrepentíos y bautizaos. Ahora, aquí también es importante explicar un poco sobre la palabra bautizados.
La palabra de bautismo viene también de un término griego que es bautism y significa sepultar en agua. Cuando nosotros vemos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 4, entendemos mejor el significado de la palabra bautismo. El bautismo al que Pedro está llamando no es el bautismo que se practica en muchas sectas religiosas. No es el bautismo que es donde se rocía un poco de agua en la cabeza o se salpica la cabeza. No es el bautismo donde se agarra un recipiente, un traste y se le echa agua en la cabeza. No es el bautismo donde se pone a un niño al pie de una pila y se le frota con agua supuestamente bendita. El bautismo bíblico es sepultar en agua. Romanos capítulo 6 del 1 al 4 lo explica más detenidamente. Ahora todos los ejemplos de bautismo son personas que subieron, que bajaron al agua y subieron del agua, y tenía que haber suficiente agua para ser sepultados. El mandamiento de Pedro es arrepiéntanse y bautícense. Y luego dice en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo tiene que ver con la autorización de nuestro Señor. La autorización que encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ahí está el Señor dando la autorización. Una autorización también está en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Es muy importante que cuando nosotros veamos en el nombre de Jesucristo en la Biblia, o también en el nombre de Cristo, o en el nombre de Jesús, entendamos de que es por la autoridad del Señor. Lo que el Señor ha autorizado es lo que tenemos que practicar ahí, en ese momento. Esto sobre el bautismo aquí en nombre de Jesús. Entendemos de que Pedro era inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Y que cuando él habló estas cosas, él estaba hablando bajo la inspiración con la autoridad divina de Dios. Y él da el mandamiento de que cuando uno se bautice, que lo hagamos en nombre del Hijo o del nombre de Jesús. Sin embargo, Cristo en Mateo 28, versículo 19, nos dice de que vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habrá aquí una contradicción, porque ya ve que hay aquellas denominaciones que enseñan de que uno debe que ser bautizado solamente en el nombre de Cristo. Y dicen, o en nombre de Jesús. Y aún se atreven otras de demandar de que cuando uno bautiza a una persona debe que decir las palabras o una fórmula: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entiendo que usted tocó sobre el punto de qué es lo que significa el nombre de Jesús. Hay que también hacer este tema quizás un poquito más grande para incluir de que cuando dice aquí el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, también significa lo mismo que en Hechos 2, que lo hagamos bajo la autoridad divina de Dios. Cristo es Dios, no que sea una sola persona, y quizás ese sea otro tema que podamos discutir en otro tiempo, en otra ocasión, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno. Sin embargo, es suficiente para que nosotros entendamos esta noche que cuando aquí en Mateo 28 dice que bauticemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en Hechos 2 en nombre de Jesús, que no es una contradicción, es un mandamiento mandando lo mismo y bajo el mismo nombre, o sea, bajo la autoridad divina de Dios. Sí, la autoridad de Cristo es el punto principal en estos mandamientos, tanto en el mandamiento que dio Jesús en Mateo capítulo 28, y ahora el mandamiento del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. No es una fórmula o una clave que se tenga que decir de una forma estrictamente o hacer una ley ahí donde Dios no ha hecho esa ley. Tenemos la flexibilidad de escoger nosotros si decir en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, o decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que tiene que estar en nuestra mente, y debemos de estar bien convencidos de esto, de que las tres personas están presentes en el bautismo, y que el bautismo es una relación del que está siendo bautizado con Dios. Así de que nosotros tenemos autorización bíblica para decir en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús,
en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre del Señor, si en nuestra mente está que es Dios en sus tres personalidades. Aquí nuevamente repito, en el nombre de Jesucristo es por la autoridad que Jesucristo da. Ahora Pedro también está hablando en cuanto a unos mandamientos muy serios. La Biblia de las Américas, que es la que estamos usando en esta ocasión, menciona que con muchas otras palabras testificaba solemnemente en el versículo 40, en la segunda parte, y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. La palabra solemne quiere decir algo muy serio, algo muy importante, algo que requiere de toda la atención, y eso es precisamente el deseo de los predicadores, el deseo de los evangelistas, ser serios, predicar con seriedad las cosas que son de la salvación, pero no es solamente el deseo de los predicadores evangelistas, sino que también es el deseo de Dios, ya que Dios es el autor de este plan. La palabra solemne quiere decir seriedad. También encontramos la palabra exhortación, que es una animación a llevar a cabo aquello que se está pidiendo. Así de que estas palabras fueron dichas por el apóstol por el apóstol Pedro. Y sed salvos de esta perversa generación quiere decir que las personas debían de aceptar la salvación que tenían en ese momento a su alcance para poder quedar libres de pecado, para ya no ser partícipes con el mundo de las cosas que a ellos les tenían en una situación pecaminosa. Para escaparse de la culpabilidad de haber crucificado a Cristo. Eso también es muy importante. Ellos debían de salir de eso y solamente lo podrían hacer si aceptaban esta invitación del apóstol Pedro. Que también es interesante notar de que, porque nosotros vivimos a este lado de la cruz, ya más de 2000 o quizás cerca de 2000 años, bueno, creo que más de 2000 años de cuando Cristo fue crucificado, quizás se nos hace muy ajeno de que Cristo fue crucificado y que los mataron los judíos. Pero realmente Cristo, cuando Él murió en la cruz, Él murió por todos los judíos que estaban ahí ese día. Y murió por todos los que no estaban ahí. Es más, murió también por usted y por su servidor. Es más, si uno fuera el único o la única persona en este mundo, cuando Cristo vino, Cristo hubiera muerto por esa una sola persona. Entonces, cuando Cristo está colgándose o está colgado en la cruz, lo está haciendo porque yo mismo lo puse ahí por mis pecados que yo he cometido, por mi falta de poder o querer más bien de estar inocente y por yo del deseo de tener más bien de pecar. Por eso Cristo murió en la cruz, y no solamente los que estaban ahí presentes fueron los culpables de la muerte de Jesús, sino que nosotros también, de una manera indirecta, somos culpables de la muerte de Cristo también. Así lo ve Dios, amado hermano, amado oyente. Dios lo ve de esa manera, que nosotros tenemos también responsabilidad en la muerte de Jesús, no porque hayamos participado en ella como lo hicieron los judíos en el primer siglo, sino que tenemos culpabilidad por la simple y sencilla razón de que nos hemos apartado de Dios y hemos sido indiferentes al llamado del Evangelio. Por eso el apóstol Pedro en el versículo 39 de la parte que estamos leyendo dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ahí está abarcando a todas las generaciones que seguirían después de estos que están escuchando en ese momento. El apóstol Pedro les llama a ser salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro nos sigue llamando a nosotros a que seamos salvos del mundo, que seamos salvos de la culpabilidad, que limpiemos, que lavemos nuestros pecados. ¿Qué pasó con los judíos después de oír y comprender el mensaje? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, si se quedaron ahí nada más con la respuesta y no hicieron nada con lo que Pedro les dijo, pues podemos asumir de que fueron condenados y cuando murieron fueron enviados al Hades, del lado del tormento, para sufrir un castigo que al final iba a ser eterno.
Pero mire qué buenas nuevas, hermano. Ellos se bautizaron, ellos aceptaron este mensaje de Pedro. ¿Y cómo sabe eso? Porque aquí dice que se bautizaron. En el versículo 40 y 41 habla de que los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese lo que la Biblia nos dice. Cuando buscamos la contestación en la Biblia, la hallamos. Y después de hallarla hay que aceptarla. Tiene mucha razón. Dice que aquí fueron ellos añadidos después de haber obedecido el Evangelio. Y algo muy importante que también debemos de considerar, ya que en la introducción mencionábamos que algunas religiones o instituciones religiosas para aceptar a alguien como miembro le demandan algún tiempo. La pregunta aquí es ¿cuánto tiempo pasó de la predicación de Pedro a la conversión de estos 3,000 o cerca de 3,000 personas? ¿Se refiere usted a como nuestros amigos que se llaman testigos de Jehová, que después de que uno escucha la palabra o las clases que ellos le dan y uno desea el bautismo, todavía tiene que pasar un examen, un tiempo de prueba, quizás le llamen ellos diferente, y luego después cuando hay un gran grupo se juntan muchos y luego todos son bautizados? ¿A eso se refiere usted? Así es. ¿O a un examen que quizás el pastor o los líderes de la iglesia nos tengan que dar? A eso me refiero. ¿O una presentación ante la iglesia para ver si nos aceptan? A eso me refiero, hermano. También podemos incluir ahí, recordando la introducción, de los credos que tienen en la mayoría, o si no es que en todas las denominaciones, y que si la persona no ha contestado el credo de esa iglesia, no puede ser convertida, no puede ser bautizada. Y importante aquí añadir es que en la mayoría de ellas no bautizan para perdón de pecados, que era la demanda de Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Ellos bautizan solamente para que sean miembros, que sean pertenencia de la iglesia o de la denominación a donde van a entrar. Y por eso no se toma tan en serio lo que es el bautismo por muchas de estas personas. No se toma como algo que es urgente de hacerlo esa misma noche, como aquel carcelero que después de que vino aquel terremoto y libró las cadenas del apóstol y limpió las heridas, se les predicó el Evangelio, dice la Escritura que esa misma noche inmediatamente fueron él y su casa salvos, se bautizaron. Entonces el bautismo, cuando lo vemos como la Biblia lo enseña, que es para el perdón de los pecados, entonces es algo urgente. Pero cuando lo vemos como lo ven la mayoría de las denominaciones, es como nosotros querer estar en control de quién puede ser miembro y quién sí puede ser miembro. Queremos nosotros controlar como si aquí estuviera hablando de la iglesia local, que está hablando, yo creo, de la iglesia universal. Aquí quiero yo controlar, o las denominaciones quieren controlar si yo puedo ser miembro o miembro de ese grupo o no. Sin embargo, la Escritura nos dice que el hombre no es el que añade a la iglesia. Claro, en Hechos 2:47 encontramos de que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero lo importante es hacer hincapié en el tiempo que pasó de la predicación a la conversión. Hay quienes han dicho que como eran cerca de 3,000 personas, ya sea más o menos, no podían ser bautizados tan rápido por los apóstoles, que eran los que iban a suministrar el bautismo. Considerando la parte donde esto fue llevado a cabo, que fue en Jerusalén, y considerando que en Jerusalén había varios lugares con mucha agua, había fuentes de agua, había pilas de agua, donde los mismos judíos practicaban el lavamiento de su cuerpo, los bautismos que ellos hacían. No es tanto el tiempo que pueden llevarse para bautizar a una persona, si son 12 personas bautizando. Ahora consideremos que quizás algunos de los que se iban convirtiendo también ayudaban en que otros se bautizaran. Así de que no es tanto porque un bautismo, teniendo el agua, teniendo la pila, teniendo el lugar donde está el agua, un bautismo para una persona no lleva más de 5 minutos, pueden ser 3 minutos quizás. Así de que hemos tratado de hacer cálculos
considerando que fueran nada más los apóstoles los que bautizaban y que eran cerca de 3,000 personas las que iban a ser bautizadas. Sacando cuentas, encontramos de que estas personas podrían haber sido bautizadas fácilmente. Lo único que queremos decirle es que inmediatamente cuando ellos aceptaron la palabra de Dios, ellos fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, según las palabras de Lucas, el escritor del libro de los Hechos.